necesito. Quiero escuchar tu dulce voz a través de tu palabra. Habla mi fe, si deja de creer, si tu camino lo he cambiado por el mío. Ayúdame, quiero aprender de ti, que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente, en tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrija, si en el camino mis pasos se desvían. Por la pasión, por conocer de ti, y en el momento de la prueba seas tú mi fuerza. Susténtame en tu palabra y viviré, no quedaré avergonzado. Ayúdame, quiero aprender de ti, que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente, en tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrija, si en el camino mis pasos se desvían. Que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente, en tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrija, si en el camino mis pasos se desvían. Oh, Gloria al Señor. Buenos días para todos. Buenos días. Sea el Señor bendiciendo tu vida en esta hermosa mañana que Él nos da. Afuera un poquito nevando. Aquí en esta parte del norte, esto es para los que están en otro país más cálido, otra región donde no está nevando en este momento, pero aquí en la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, está nevando. Somos la Iglesia Cristiana Metodista que está localizada en el 42 de la Park. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a cada uno de los que se conectarán más adelante. Sean todos bienvenidos, especialmente la familia Santiago, de Santiago González, que fueron, bueno, los primeros que vi que entraron ahí cuando empecé a poner la canción tema. Gloria al Señor. Agradecido de parte del Señor de que por fe hoy estamos aquí. Hemos pasado durante toda esta semana, desde el miércoles pasado, ¿sí? Desde el miércoles en la noche, martes después de los ensayos, hemos estado batallando con unas situaciones, las cuales también el miércoles anduvimos por fe por ahí. Quién sabe, bien difícil,
con unos dolores en el cuerpo raro, pero aquí estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido y en fe, sabiendo de que el Señor provee garganta para este día, poder exponer la palabra del Señor. Dios bendiga a la Iglesia Cristiana Metodista. Dios bendiga a los hermanos que se conectarán. Dios bendiga a su pueblo en general. Los amigos son muy bienvenidos y especiales en este estudio del día de hoy. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, anunciarles, estamos empezando un nuevo material de los adultos, material que tenemos en reserva acá y vamos a empezar a usarlo. Así es que vamos a dar inicio a un nuevo material en este día. Vamos a estar empezando estudiando capítulo 1 de este nuevo material en la iglesia, en la de las cartas del apóstol Pablo. Vamos a seguir una misma secuencia. Disculpen, estoy un poquito distraído pensando en el agua con limón que tengo aquí, pensando en la tos, pensando en si me escuchan bien, pensando en si no voy a poder subir la voz o no, voy a tener que mantenerme suave aquí, tranquilo, botar un poquito el orden, pero con la ayuda del Señor aquí estamos. Gloria a Dios. Eso es. Vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Eso es. Me gusta el volumen mío. Vamos allá, en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 1. Vamos a estar. Usted va a buscar su Biblia y va a ir al libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Tenemos un tema preciosísimo. El apóstol Pablo se preocupa por las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo se preocupa, es para entonar, entonces cita para entonar, así que ya usted sabe, por las iglesias de Galacia. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar en los versículos del 1 hasta el 12, verso 1 hasta el 12 del primer capítulo de esta poderosa carta. Es una carta muy poderosa y muy aplicativa a nosotros como iglesia contemporánea. Así es que vamos a ir un poquito al trasfondo de esta carta y poder darle la introducción que corresponde a el tema, al enfoque y la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Pero antes de todo esto, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder presentarnos ante ti. A pesar de las dificultades físicas, Señor. A pesar, Dios, de que nuestra garganta está indispuesta. Pero como dice tu palabra, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Señor, en este momento nos disponemos a dejarnos usar por tu Santo Espíritu. Señor, y aquí estamos. Habla nuestras vidas. Nos sentamos hoy alrededor de tu palabra, para dejarnos enseñar por ti. Sacamos este tiempo precioso, Dios, para escudriñar, indagar, inquirir en tu palabra, oh Señor, sabiendo que tu Santo Espíritu, el Maestro que dejó Cristo al irse, Él tiene mucha enseñanza que darnos. Una enseñanza pura, una enseñanza sin contaminación, una enseñanza
como, Señor, para un bebé o como para un adulto. De acuerdo a la edad, Él se ajusta a nuestras necesidades. Qué lindo eres tú, Señor. Qué hermoso eres. Gracias, Padre. Te presentamos nuestras vidas y te pedimos perdón. Puede ser de que en pensamiento, en hechos, en dichos, Señor, te hayamos fallado. Perdónanos y permite que esta enseñanza pueda correr como un río maravilloso, mojando los valles de las vidas que estén sedientas, Dios. Oh, llevando este alimento a aquellas almas que estén hambrientas de tu palabra y puedan ser saciados. Pueda su sed ser, Señor. Oh, sí, saciada. Padre, de tu palabra, ayúdanos a aprender, oh Dios, el mensaje que tú nos envías a través del apóstol Pablo al enfrentar la situación que estaba pasando, Señor, allí en las iglesias de Galacia. Oh Dios, puede ser que nos esté pasando a nosotros hoy, Señor, en nuestra iglesia, y nosotros con la sabiduría que proviene de ti podamos enfrentar, sí, oh Dios, todo desacuerdo, toda enseñanza errónea que quiera el enemigo, el mismo enemigo, el Señor los reprenda, querer venir y traernos a nuestra propia puerta de nuestra iglesia o las iglesias de nuestros hermanos, y nosotros con sabiduría y amor y firmeza poder decir: si fuera un ángel del cielo, uno de nosotros, que viniera a enseñarle otra cosa que no sea lo que ya hemos aprendido, sea anatema. Oh, sí, en el nombre de Jesús, tanto el anatema mensaje como el anatema persona que venga a traernos otro mensaje que no sea el que ya Cristo nos ha dado por medio de sus santos apóstoles, las cartas paulinas, Señor, y todo el contenido hermoso que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, ya hemos orado, nos hemos presentado delante del Señor. Bienvenido a todos. Una vez más les recuerdo, estamos en la carta, libro de Gálatas, carta que Pablo le manda a los Gálatas. Eso es capítulo 1, versículo del 1 al 12. Y tenemos por tema: el apóstol Pablo se preocupa por las iglesias de Galacia. Entonces, vamos a ver quiénes eran los Gálatas. Vamos a ver un poquito. Ya sabemos quién era el apóstol Pablo. Vamos a hablar un poquito acerca de su apostolado y especialmente de la razón, del porqué de su preocupación. Y los tres objetivos, el número 1 dice así: saber lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Ese es el objetivo número 1. Vamos a saber lo que estaba ocurriendo allí en las iglesias de Galacia, que fueron fundadas por él y Bernabé. Ya estudiamos a Pablo en el contenido pasado de cómo él andaba en el libro de los Hechos, sembrando todas estas iglesias cuando él fue tomado por el Espíritu Santo, él y Bernabé. Apártenme a Saulo y a Bernabé, dijo el Espíritu Santo. Con esto empezamos a ir a las misiones para los cuales yo lo he separado. Entonces ellos salieron y estas iglesias fueron de las que ellos estuvieron fundando. Y algo estaba sucediendo después que ellos salieron de estas iglesias. El objetivo número 2
entender la indignación del apóstol Pablo, la molestia. En dominicano, el quille que Pablo tenía, vamos a entender esto, el porqué de esta molestia del apóstol Pablo, que se refleja en los primeros capítulos del libro, de la carta, con todos sus versos. Objetivo número 3, evitar el error que cometieron los Gálatas. Evitar el error, vamos a aprender, vamos a estar todo este trimestre estudiando el libro de Gálatas. Así es que vamos a ir poco a poco, paso a paso, yendo por cada uno de los versos de esta carta. La enseñanza del contenido bíblico del día de hoy dice, o nos llevará, el evangelio debe mantener su pureza. El evangelio debe mantener su pureza libre de toda pretensión humana o satánica que quiera contaminarlo. El evangelio debe mantener su pureza libre de toda pretensión humana o satánica que quiera contaminarlo. ¿Usted sabe lo que es una contaminación? ¿Usted sabe cuando un alimento está contaminado? Cuando ese alimento está contaminado, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Vemos que se le asentó una mosca. Ya esa mosca no sabemos de dónde vino. Lo rechazamos. Hormigas. Ya tiene hormigas, lo rechazamos ese alimento. ¿Por qué? Sabemos por dónde andan las hormigas. Esto lo contamina. A una agua le cayó, queremos tomar agua, le cayó algo, lo rechazamos, está contaminado. Hay contaminaciones que ocurren por accidentes, hay contaminaciones a propósito. Entonces, hay contaminaciones y tenemos que tener cuenta con esto y poner a un lado cuando sabemos que algo está contaminado. Nos va a hacer daño. Hay contaminaciones que nos pueden mandar hasta el hospital. Problemas estomacales van a producir. Entonces, el apóstol Pablo se está preocupando por lo que está ocurriendo en las iglesias de Galacia y él envía una carta un poquito fuerte. No sabemos, nos vamos a dar cuenta más adelante el por qué los Gálatas permitieron tal cosa, pero él se preocupa y vamos a aprender mucho de esta preocupación y la razón por la cual él envía esta carta. Durante todo este tema trimestral vamos a estar estudiando la carta, como ya dije, a los Gálatas. Pensamiento central: la iglesia debe, una ordenanza, esforzarse en mantener la pureza del evangelio tal y como se encuentra en la Biblia, ya que cualquier añadidura apartará al creyente de Cristo. La iglesia debe esforzarse, hacer un esfuerzo en mantener la pureza del evangelio tal y como se encuentra en la Biblia, ya que cualquier añadidura apartará al creyente de Cristo. No lo llevará a Cristo. Lo podrá llevar a la iglesia tal,
lo podrá llevar a la religión tal, pero llevarlo verdaderamente a Cristo, cualquier añadidura o cualquier subtracción que se le haga al Evangelio de Cristo que encontramos en este nuevo pacto que hizo Cristo con la iglesia por medio de su sangre, puede llevar al ser humano a cualquier otro lado menos a Cristo. Y a este crucificado, a este resucitado y glorificado en gloria a la diestra del Padre. Tenemos que tener cuenta con esto. Y más adelante estaremos haciendo énfasis cómo nosotros podemos mantener la pureza del Evangelio. Y ahí es donde entra en acción el liderazgo nuestro y el poderío que hay en nosotros conocer, y el challenge, el reto que hay en nosotros apartarnos y sabiamente con la dirección del Espíritu Santo poder conocer la palabra de Dios a profundidad. Sí, a profundidad. Sentarnos allí como hizo María, la hermana de Marta, y Lázaro, el que Cristo resucitó, que separó ese tiempo especial para sentarse a los pies de Cristo en ese momento cuando Jesús lo estaba visitando. Y no es que vamos a decir que Marta estaba mal, pero María hizo algo mejor. Entonces, vamos a resaltar la importancia de nosotros poner cosas a un lado que posiblemente tienen menos prioridad que la palabra del Señor y sacar ese tiempo especial a solas para conocer qué Cristo quiere enseñarme hoy, qué la palabra de Cristo quiere enseñarme hoy, qué el Espíritu Santo quiere decirme a través de la palabra hoy, cuando separo este tiempo especial para estudiarla. Texto central o texto áureo, dice Pablo en su molestia: estoy maravillado. En Gálatas capítulo 1 versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a ir allá un poquito al trasfondo. Dice mi Biblia de estudio que los judíos sobrepasaban en número a los gentiles en las iglesias primitivas. Por ejemplo, en Galacia. De manera que surgían muchas preguntas y cuestiones cuando los que no eran judíos, los gentiles, se unían a la iglesia. Los judaizantes, un grupo de judíos creyentes, sigue a Pablo a medida que él evangelizaba. Ellos insisten en que para ser salvos, los creyentes gentiles deben sujetarse a la circuncisión y a las leyes de Moisés. El libro de Gálatas es la respuesta de Pablo a esta enseñanza errónea. La salvación es un regalo por gracia
que depende totalmente de la fe en Jesucristo. Gálatas ha sido llamada la carta magna de la iglesia, y ahí vamos a estar estudiando. El autor es el apóstol Pablo. Fecha de la escritura de esta carta posiblemente relata entre los años 49 y el 55 después de Cristo. El título de la carta es La Iglesia en Galacia. Así que ese es un pequeño trasfondo que podemos leer, y también el manual bíblico tiene una explicación maravillosa, la cual me gustaría ir por ella, mientras tanto que entre al texto central de la misma. Agradecemos al Señor por nuestro hermano Agustín Ramírez, que estuvo compartiendo en el Ministerio de los Hombres de Dios todo el material bíblico de esta semana, y estudiamos cómo Pablo iba por toda su defensa allí en el libro de los Hechos, a él defendiendo su apostolado y defendiendo a los hermanos. Hermanos, porque nosotros tenemos que defender a nuestros hermanos. Tenemos que defendernos, defender nuestra fe y defender la fe de nuestros hermanos. Y defender la iglesia. Y defender el evangelio de Cristo. Defender al Señor. Siempre y cuando nosotros podamos y estemos preparados para ello. De vez en cuando estaré haciendo unas pausitas para tomar un poquito de agua con limón, para seguir firme en esta enseñanza sin interrupciones. El término Galacia, vamos a ir un poquito por qué Gálatas, Galacia, de dónde viene ese nombre y dónde estaba ubicada. Bueno, Galacia es una provincia romana, visitada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, donde estableció varias iglesias en aquella región. Así es que los Gálatas se establecieron en el norte de Asia Menor, teniendo como ciudades principales Ansiria y Pisino. Pero había otra área, más bien étnica que geográfica, al sur de Asia Menor, que también era conocida como Galacia. Esta área incluía las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ciudades que el apóstol Pablo visitó en su primer viaje misionero al junto de Bernabé, como ya nosotros vimos en las lecciones pasadas, en el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos. Las iglesias de estas ciudades fueron fundadas bajo el ministerio del apóstol Pablo y Bernabé, y eran compuestas en su mayoría por gentiles que adoraban deidades paganas, entre ellas Júpiter y Mercurio, como vimos, recuerdan algunos, donde allí apedrearon al apóstol Pablo, ya cuando él no quiso dejarse rendir culto. Después que lo querían adorar, lo maduraron a pedradas. ¿Qué cosa es esto? Después de la salida del apóstol Pablo y Bernabé, se infiltraron creyentes judíos que insistían en que el evangelio que Pablo y Bernabé predicaban debía ser complementado con la obediencia a la ley judaica, entre ellas la circuncisión y el cumplimiento del día sábado y otros ritos más, que incluían la abstinencia de ciertas comidas. Es obvio
inferir que los judaizantes enseñaban que sin la obediencia de estos ritos no era posible la salvación. Y ahí es donde, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados y listos para presentar defensa. ¿Me salva el sábado los rudimentos de la ley o me salva Cristo? Soy salvo por Cristo, hermanos amados. Somos salvos por Cristo. No somos salvos por guardar la ley. Otra vez volvemos a lo mismo. Y sonaría como que estuviéramos redundando en lo mismo. Hermanos amados, cuidado. Cuidado con lo que estamos consumiendo. Por eso vamos a insistir mucho en que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Sentarnos con nuestros líderes a estudiar la palabra de Dios. En nuestra iglesia en el 42 de la Park, los lunes, estamos estudiando la palabra de Dios. Los miércoles, estamos estudiando la palabra del Señor, llevando unos temas importantísimos. Los domingos, todos los domingos a las 12 del mediodía, allí en el 42 de la Park, estamos estudiando la palabra de Dios con muy buenos mensajeros. Que el Señor los bendiga y los ayude a seguir llevando mensajes puros, sin contaminación. Y si en alguna fallita nosotros cometemos algunas veces que decimos palabra por otras o nos equivocamos en un libro, esos son misceláneos. Pero hermanos, con la ayuda del Señor, nosotros como líderes y nuestro pastor, nos comprometemos delante del Señor y delante de nuestra iglesia a hacer el mayor de los esfuerzos de llevar un mensaje puro y sin mancha, un alimento, hermano, sin contaminación, el cual podamos ver con la ayuda del Señor crecer un rebaño fuerte y saludable, el cual no tenga contaminación y pueda ir llevando la palabra así tal y como la está recibiendo. Sigue diciendo la introducción. Había también otro problema en esta iglesia de Galacia, y era que los intrusos judaizantes, aquellas personas que ellos habían dejado llegar hasta ellos, acusaban también al apóstol Pablo de ser un falso apóstol, de que Pablo no había estado con Jesús, no había venido de la élite, o sea, él se estaba inventando un evangelio demasiado fácil. Esto destruía la reputación ministerial del apóstol y presionaba a los creyentes de las iglesias de Galacia a aceptar las enseñanzas de aquellos pseudos misioneros cristianos y abandonar el evangelio que el apóstol Pablo y Bernabé les habían predicado. Era algo serio, hermano, lo que estaba pasando allí. Era que aquellas ovejas, aquellos hermanos que ellos habían ganado, estaban siendo confundidos. Hermano, y yo no sé si aquí habrá alguien que ha ganado un alma a Cristo. Cuando uno gana un alma a Cristo, hermanos, es como si usted ha dado a luz a un hijo. Usted ha traído una persona a la vida. Usted ha rescatado a alguien del fuego. Es como cuando usted ha vuelto una persona que se está asfixiando en una bolsa
usted le ha quitado esa bolsa de plástico de la cabeza a esa persona y esa persona ha vuelto a la vida. Esa persona ha vuelto a respirar. Es como que usted le llaman hijos espirituales y con razón. Con razón, hermanos, yo he llorado. El Señor lo sabe. Yo he llorado en la presencia del Señor al ver personas que uno los ha traído a Cristo y los ve arrastrados por confusiones, por mentiras, por engaños de la tradición, de la religiosidad, de la confusión que el mismo diablo o pseudos cristianos lo han tomado y lo han arrastrado, se han dejado arrastrar por el simplemente hecho de no congregarse, de no sentarse a estudiar, de no seguir, y se envuelven en la religiosidad, la cual, hermano, no lo lleva a Cristo. Lo puede llevar a cualquier otro lado, menos a Cristo. Y ahí es donde llega este comentario. Al ser informado el apóstol de lo que estaba sucediendo en la iglesia que él y Bernabé habían fundado, se indignó severamente. Sus razones se pueden resumir de la siguiente manera. Al aceptar los gálatas lo que los judaizantes enseñaban, número uno, hacían de la iglesia una secta judía. De la iglesia de Galacia, al ello aceptar lo que los judíos, los judaizantes, le estaban enseñando, se convertían en una secta más, perdiendo así su identidad cristiana. Ya no era más la iglesia de Cristo, aquella iglesia en Gálatas. Número 2, pervertían el evangelio drásticamente. Usted sabe lo que es pervertir algo. Usted sabe lo que es un pervertido. Una persona pervertida. ¿Usted sabe lo que es? Claro que usted sabe lo que es. Estas personas se estaban contaminando, dañando, pervirtiendo el evangelio de Cristo a esta iglesia. Número 3. Hacían de Pablo un charlatán, un mentiroso. Tú no fuiste de los que Cristo eligió. Tú te estás inventando algo que no es cierto. Es lo que ellos le estaban diciendo. El evangelio que tú estás predicando es muy liviano, es muy falso. Tú lo estás cambiando para atraer, para llamar la atención. Y número 4, aparte de llamar a Pablo un charlatán, destruían todo el trabajo que Pablo y Bernabé habían llevado a cabo en esas ciudades con tanto sacrificio y persecución. Para el apóstol todo esto era completamente intolerable. Requerían hacer públicas las falsas enseñanzas de los judaizantes. Y esto, hermanos amados, hay que enfrentarlo. Esto hay que enfrentarlo. Versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Yo sé que hoy tenemos servicio a las 10 de la mañana. Tenemos servicio allá en la iglesia, un servicio en inglés para los que necesiten esta información. Pero empieza esta porción bíblica de una manera muy maravillosa y emocionante para el apóstol.
emocionante en un sentido triste. Pablo, apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Traducción del griego apóstolos literalmente significa enviado, delegado, emisario, mensajero, misionero. Un apóstol era uno que era enviado por una autoridad superior a cierta región o pueblo con un mensaje especial. En nuestro tiempo, a un campo nuevo. En el caso del apóstol Pablo, él había sido enviado por Cristo en el Evangelio como mensajero para predicar a nosotros los gentiles. Por eso son tan importantes las cartas apostólicas, hermanos, que nosotros como cristianos evangélicos, dije una palabra y parece que no. Me cortó un poquito, pero creo que sí que seguimos en el aire. Entonces tenemos que tener cuidado. Pablo, apóstol, y él lo aclara, no de hombres, ni por hombres. Sabemos, un segundito, por qué eso, quito acá. No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Por qué él empieza diciendo esto? Porque ellos estaban diciendo, los judaizantes, que Pablo no había sido elegido por el Señor, y Pablo no fue elegido por el Señor. Después 11, al no estar consigo Judas. Y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos, iglesias de Galacia. No sé si se escucha bien, todo está bien, porque como que me quiere sacar algunas veces de la transmisión. Creo que todo está bien. Bueno, sí, creo que todo está bien. Versículo 2, nuevamente. Esta carta va enviada a todos los hermanos que están con... Ok, no sé por qué, sí. Bueno, se escucha bien. No sé por qué se está deteniendo. Dice que me debo de reiniciar nuevamente, pero nada, seguimos acá. Gracias y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo común, como él lo enviaba a las diferentes iglesias, como encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 1, como también en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, Segunda Corintios también, Efesios. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios y del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, de nuestro Dios y Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado. Estoy decepcionado, pudiera ser, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio diferente, sino que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que perturban, y estos que perturban, en el capítulo 5, versículo 12, les recomienda a estos que ojalá se mutilasen, a estos que están perturbando la iglesia, que ojalá se mutilasen, que ojalá se quitaran la vida, que ojalá dejaran de existir. Dice el versículo 8, si aún nosotros, refiriéndose al mismo apóstol Pablo, los que están con él allí, mientras él escribe, o aún los que estuvieron con él allí, mientras formaban la iglesia, si aún nosotros, o si fuera posible, os anunciare otro evangelio, o anunciare otra forma, con otra forma diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y nosotros sabemos la palabra anatema, ¿ok? Sea maldito. Yo estuve averiguando, estudiando, y tiene un enfoque, no tan solamente que sea anatema la persona que lo está enseñando, sino también el mensaje que lleva ese anatema también es un anatema. Ese mensaje es anatema también. Está llevando el mensaje, sino también el mensaje sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, lleva las buenas nuevas de salvación, y diferente si el evangelio, diferente enseñanza del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, verso 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque estaban hablando también de que él estaba suavizando la enseñanza, facilitándole la entrada a los gentiles al evangelio, que fuera mucho más fácil, de tal forma que ellos no tuvieran que guardar los ritos de la ley, el sábado y todo esto, en una buena posición con los gentiles. Y él está explicando en el versículo 10 de esto, de esta forma, por esta razón. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya nosotros sabemos cómo él aclara, y estudiamos durante toda la semana. Yo sé que también la iglesia estuvo por todo el libro de los Hechos, capítulo 9. Allí estuvimos viendo la conversión de Saulo, cuando él iba rumbo a Damasco, cómo fue tumbado a tierra. No sabemos en qué iba, si en un caballo, en un camello o en un asno, no sabemos, pero fue tumbado. Vemos que el día martes, como Pablo y Bernabé, hablando el evangelio en Jerusalén, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y vimos el miércoles, cómo Pablo defiende su apostolado ante los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos.
El jueves vimos cómo Pablo defiende su ministerio ante el tribuno y los judíos en el capítulo 21. Y vemos el viernes, Pablo defiende su evangelio ante el gobernador Félix, y el sábado ante Festo y Agripas, capítulo 26 del libro de los Hechos. Él, en el versículo 11 de este primer capítulo de esta carta a los Gálatas, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, revelación de Jesucristo. En el segundo libro de Corintios, capítulo 12, del 2 al 7, él aclara que él conoce un hombre, que él no sabe cómo, si en el cuerpo, si en espíritu, él no sabe cómo fue, pero es allí a la presencia en el trono, al paraíso, donde se le permitió ver cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, no ha subido a oído de hombre. Hermano, el apóstol tuvo una revelación del mismo Señor. ¿De qué forma? No tenemos muy claro, pero sí tuvo una revelación enviado directo por el Espíritu Santo. Quiero ya ir resumiendo en estos 8 minutos que me faltan para traer una aplicación, hermanos amados, y una exhortación concerniente que inunda el corazón del apóstol. El apóstol Pablo se preocupa por las iglesias de Galacia, por la inundación que llegó con estos judíos, los cuales quisieron venir a añadir al evangelio que el apóstol Pablo había recibido del Señor y había llevado a los Gálatas y a todas las iglesias de la región, donde vimos en días pasados cómo se había defendido, porque él, cuando supo que estos judaizantes y añadir situaciones que no debían añadirles, disculpen que me distrae un poco porque lo que pasa es que la pantalla se está me está mandando a sellar la aplicación, no sé, la transmisión, no sé, porque lo terminamos. Vimos cómo el apóstol se levanta y baja a Jerusalén a defender lo que Cristo, el Espíritu Santo, le había entregado para llevarle a los gentiles, y que ahora un grupo de personas se estaba levantando para ir a añadirle al evangelio que el apóstol había llevado a estas iglesias, que también tenían que guardar el sábado y tenían que observar la ley de Moisés para poder ser salvos. Ellos bajaron hasta Jerusalén, y el mismo Pedro allí en el capítulo 15, él le responde a todos aquellos que estaban allí queriendo añadirle al evangelio lo que no era necesario. Dice Pedro: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres? ¿Por qué añadirle?
ellos ahí determinaron enviar cartas, como ya vimos, por todas partes. Y no tan solamente que enviaron las cartas, sino testigos oculares enviados por ellos mismos a contrarrestar este virus que andaba por todas partes, llevando contaminación al evangelio de Jesucristo, predicado por Pablo y Bernabé. Hermanos amados, y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Y hago un llamado en nombre de Jesús a las iglesias que me puedan escuchar. Y nosotros como líderes de la Iglesia Cristiana Metodista del 42 de la Park, nos levantamos en el nombre de Jesús y nos comprometemos, hermanos amados, a estudiar la palabra de Cristo y sin quitarle ni añadirle. Hermanos, tenemos una amenaza en el libro de Apocalipsis, que cualquiera que le quite o le añada a este santo evangelio, hay muchas consecuencias para ello. Y nosotros tenemos que ser conocedores, hermanos amados, de las puertas de nuestras casas, con otro evangelio. Julio Rivera, Fernando Romano, ustedes que andan en la calle, con otro evangelio que no sea con el que nosotros lo trajimos a Cristo, sean anatema. Ellos, que no es evangelio nada, es una doctrina cualquiera, es una secta más. Cualquier cosa que se salga del evangelio que te hizo sentir salvo, del evangelio, hermanos amados, que te da la paz, el evangelio que el Espíritu Santo te confirma que es la palabra de Dios pura y sin más, enfermarnos con pensamientos, hermanos, y esto está inundando las pantallas de tu teléfono con inteligencia artificial, los cuales siervos de Dios ya hoy en día le han tomado sus mensajes, le han tomado, hermanos, y hoy estamos consumiendo copias, estamos consumiendo comida artificial, hermano. Por eso yo le pido al Señor que te dé discernimiento y tú apagues la pantalla de tu teléfono. Apaga tu YouTube, tu Facebook o tu lo que sea y siéntate en tu habitación o en la sala de tu casa, alrededor de tu familia. Señor, que te la revele. El Espíritu Santo te la va a revelar. Él te va a decir lo que eso significa. Cómprate un diccionario físico. Yo tengo varios aquí. Comentarios bíblicos de buenos hombres, hermano, porque esto se está poniendo delicado y posiblemente no sabemos después dónde vamos a parar, pero yo sé que no nos va a llevar a Cristo. El judaísmo está queriendo avanzar con sus enseñanzas, las cuales está contaminada, hermanos. Nosotros no somos el Israel de hoy, la iglesia de Cristo, pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo, lo cual necesitamos conocer la palabra del Señor, sentarnos ahí para cuando llegue cualquier cosa que no sea el evangelio puro que ya nosotros hemos conocido, y le digamos, un momento, eso no es así. O rechacemos cuando nos mandan esos mensajes que no coinciden. Las palabras que está diciendo el muñequito no coincide con lo que está diciendo, hermano. Tenemos que ser conocedor. Tenemos que ser conocedores de la palabra pura y sin mancha.
Ya tengo que terminar. Le llegue al culto. Espero en el Señor de que ustedes se gocen. Puedan orar por los enfermos. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, iglesia, y hasta el domingo que viene, si Dios nos lo permite. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.